Tengo 26 años y estoy casada con Fernando desde hace 2 años. Nuestra vida conyugal apenas comenzaba a estabilizarse cuando conocí mejor a mi suegro, don Miguel, un hombre de 50 años. Era sorprendentemente encantador, con una figura elegante y una energía vibrante que desmentía su edad. Su carisma y amabilidad lo convertían en una compañía extremadamente agradable. Por otro lado, mi suegra, Mercedes, pasaba la mayor parte del tiempo fuera debido al trabajo, dedicando sus horas libres a sus hobbies y amigos. Esta situación dejaba a don Miguel frecuentemente solo y, como pude notar rápidamente, solitario. Las ausencias constantes y el aparente desinterés de Mercedes por las necesidades emocionales de su marido resultaban en un sentimiento palpable de aislamiento. Fue en este contexto que empecé a notar una conexión sutil, pero creciente, entre nosotros. Todo comenzó de forma inocente. Don Miguel me pedía ayuda para mover muebles, arreglar pequeñas cosas en casa o simplemente hacerle compañía. Cada encuentro parecía normal, pero había algo latente que no lograba descifrar de inmediato. Él comenzó a elogiarme de forma sutil, y eres tan servicial, y comentaba con una sonrisa. No sé qué haría sin ti. Con el tiempo, sus palabras se volvieron más atrevidas, empezando a elogiar mi apariencia, diciendo cosas como y tienes una sonrisa preciosa y hoy tus ojos son cautivadores. Sus miradas se volvieron más intensas e íntimas, con una mano en mi brazo que se demoraba un poco más de lo normal, o un toque en la espalda que parecía deslizarse hacia abajo. La primera vez que percibí claramente su interés fue durante una tarde en la que estábamos colgando cuadros juntos. Él estaba cerca, dándome instrucciones, y cuando me giré, nuestros rostros estaban a pocos centímetros de distancia. No se apartó, su aliento cálido rozó mi piel mientras decía, y eres una persona maravillosa cuidando las cosas por aquí. Sus palabras eran simples, pero su tono y la mirada en sus ojos sugerían algo más. Fue en ese momento que comencé a entender la profundidad de su interés por mí. Con el paso de los días, comencé a notar que don Miguel estaba conmigo de una manera que trascendía el mero vínculo familiar. Sus miradas intensas, sus toques prolongados y los elogios cada vez más atrevidos sugerían una atracción que no podía ignorar. Mis pensamientos se ocupaban cada vez más de él, repasando nuestras interacciones en mi mente y reconociendo los gestos seductores. La revelación llegó una tarde cuando Fernando estaba de viaje por trabajo. La casa parecía más vacía y mi soledad se volvió más aguda en su ausencia. Las llamadas de don Miguel se volvieron más frecuentes, invitándome a cenar con una voz cálida y acogedora, prometiendo una comida casera y compañía. Esa noche, mientras estábamos sentados cara a cara en la mesa de comedor, no pude evitar notar la dedicación que había puesto en su apariencia. Su traje, su colonia sutil pero seductora, y su fragancia embriagadora. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía, nuestra conversación se volvió más íntima. Me sentía atraída por su encanto y atención, notando cómo la pasión crecía dentro de mí. La ausencia de mi marido solo intensificaba esos sentimientos, y la atención de don Miguel llenaba ese vacío de una manera reconfortante y excitante. Mi deseo por una conexión emocional y física se intensificó, y entendí que el interés de mi suegro por mí no era una mera invención de mi mente, sino una tentación cada vez más difícil de resistir. Con mi marido ausente, visitando parientes por algunas semanas, la casa de don Miguel parecía más vacía que nunca. Parecía sentir mi soledad, pues una tarde, al anochecer, su voz me llamó, suave y acogedora, invitándome a cenar en su casa. Ven, querida, dijo con un tono juguetón pero sugerente. Voy a preparar algo especial para ti. Al fin y al cabo, todos necesitan comer y una persona necesita ser cuidada. Esas palabras me sacudieron, encendiendo una chispa dentro de mí que había estado apagada durante semanas. La idea de su compañía, de estar cerca de él, me llenó de una mezcla de emoción y miedo. Sin embargo, la atracción era innegable, y antes de darme cuenta, me encontré aceptando su invitación con el corazón latiendo de nerviosismo. Después de una despedida rápida, colgué el teléfono y corrí hacia su apartamento. Las calles estaban tranquilas, la ciudad iluminada por la luz suave del crepúsculo. Mientras caminaba, un sentimiento persistente me invadió, de que la cena sería diferente, que algo significativo estaba a punto de suceder y no podía esperar para descubrir qué era. Cuando llegué al apartamento de don Miguel, el ambiente estaba preparado para una noche íntima.
Una melodía suave llenaba la sala y la mesa estaba elegantemente dispuesta para 2 personas, iluminada por el brillo de las velas. Don Miguel estaba deslumbrante, vestido con un traje que destacaba su presencia imponente. Su cabello estaba impecable y un aroma sutil de perfume flotaba en el aire mientras me recibía con una sonrisa cálida. Mientras cada uno de nosotros sostenía una copa de vino, cuyo líquido rubí brillaba a la luz tenue, el alcohol relajaba nuestras barreras y pronto nuestra conversación adquirió un tono juguetón, riendo y contando chistes. Compartíamos historias y recuerdos hasta altas horas de la noche. En un momento, no pude resistir la tentación de admirar las manos fuertes de don Miguel. Bromeé pidiendo que las mostrara. Para mi sorpresa, él aceptó con un brillo travieso en los ojos, y con una sonrisa pícara, se levantó y sostuvo mis manos entre las suyas. Mis ojos no podían apartarse mientras él me provocaba, su risa llenando la sala como una melodía. En ese momento, la tensión entre nosotros era palpable y comprendí que esa noche era solo el comienzo de un juego peligroso en el que ambos anhelábamos participar. A medida que avanzaba la noche, el aire entre nosotros se cargaba de deseo. Con cada instante, era evidente que nuestro coqueteo nos conducía a un destino inevitable. Con un entendimiento silencioso, don Miguel tomó mi mano y me condujo del comedor al dormitorio. El ambiente estaba envuelto en una luz tenue, con sombras proyectadas por las velas bailando en las paredes. Los ojos de don Miguel brillaban con anticipación mientras me acercaba, sus labios encontrando los míos en un beso ansioso. Nuestros cuerpos se fundieron, explorando cada rincón con un fervor excitante y embriagador. Don Miguel era un maestro en la seducción. Sentado al borde de la cama, comenzó a explorar cada parte de mi cuerpo con una habilidad que nunca había experimentado. Después de un buen tiempo de juegos íntimos, don Miguel se arrodilló sobre la cama, dejándome completamente a merced de sus caricias. Y así fue. Al terminar, mientras estábamos abrazados, no pude evitar maravillarme con la intensidad de nuestro encuentro. Era diferente a todo lo que había vivido antes, un fuego que ardía más intenso y luminoso que cualquier llama previa. Aún así, mientras me entregaba al placer del momento, una voz incómoda en el fondo de mi mente me recordaba las repercusiones de nuestras acciones. A pesar del peso de la culpa que atormentaba mi conciencia, mi relación clandestina con don Miguel continuaba en secreto. Nuestros encuentros furtivos se transformaron en una adicción peligrosa, cada uno dejándome dividida entre la emoción del placer prohibido y el peso del remordimiento. Robábamos momentos juntos siempre que podíamos, ya fuera en rincones ocultos de la ciudad o en lugares apartados donde pudiéramos estar solos. El riesgo solo avivaba la pasión, intensificando el fuego de nuestra atracción con una energía tanto estimulante como aterradora. A pesar de disfrutar del éxtasis de nuestros encuentros, la culpa nunca desaparecía por completo. Sin embargo, a pesar de la culpa y el peligro, era imposible resistir la atracción de don Miguel. Su contacto era como una adicción embriagadora e irresistible, y me veía incapaz de resistir su abrazo seductor. En última instancia, se trataba de elegir entre el fruto prohibido de nuestra pasión y la sacralidad de mis votos matrimoniales. Y con cada día que pasaba, las fronteras entre el bien y el mal se desvanecían hasta convertirse en poco más que un recuerdo lejano. En el momento en que creí que podría mantener nuestro secreto a salvo, el destino intervino de la manera más cruel e inesperada. Fernando volvió a casa más temprano de su viaje, sorprendiéndome al salir del apartamento de don Miguel con la apariencia desaliñada, la evidencia de nuestra relación ilícita claramente reflejada en mi rostro lleno de culpa. Sus ojos se agrandaron en shock e incredulidad al presenciar la escena frente a él. Antes de que pudiera elaborar una excusa, él levantó la mano, deteniéndome bruscamente. No necesito escuchar tus disculpas, dijo con una voz fría y desprovista de emoción. Sé lo que está pasando. Un peso aplastante se instaló en mi pecho al comprender la magnitud de su conocimiento. Reveló que había contratado detectives privados para seguirme, cuya vigilancia había capturado cada detalle sórdido de nuestra aventura clandestina. Las palabras de Fernando me golpearon como un martillo. La realidad de la traición que había cometido me impactó como un golpe devastador. No había lugar para negaciones ni mentiras en las que refugiarme. La verdad había salido a la luz, y con ella, llegaba la inevitable rendición de cuentas que destruiría nuestras vidas irremediablemente. Conforme la realidad de mis acciones se asentaba en mi ser, fui envuelta por un torbellino de culpa.
pánico y desesperación. El peso de mi traición me aplastaba como una losa, dejándome sin aliento en un mar de remordimiento. La calma de Fernando solo intensificaba la agitación emocional que me consumía. No había rastro de ira en su voz ni lágrimas en sus ojos, solo una determinación fría y firme que me estremecía hasta lo más profundo. Detalló con una precisión gélida el alcance de su conocimiento, dejándome tambaleando con su revelación. Hablo de detectives privados, de grabaciones que capturan cada encuentro ilícito, de evidencia documentada que exponía las profundidades de mi traición. Cada palabra era como un puñal en mi corazón, resaltando la magnitud de mi traición y el daño irreparable que había causado. Me sentía como un animal acorralado, enredada en una telaraña de mentiras de mi propia creación, sin vislumbrar una salida. En ese instante, supe que no había forma de deshacer lo hecho, de restaurar la confianza destrozada y los sueños hechos añicos que yacían en ruinas a mis pies. Todo lo que me quedaba era afrontar las consecuencias de mis actos y rogar por redención en la penumbra de mis pecados. Con el resurgir de la revelación, el peso abrumador de mis acciones se abalanzó sobre mí como una marea implacable, dejándome magullada y quebrantada en su estela. La impactante comprensión del daño irreparable que había infligido a mi matrimonio y a mis lazos familiares me golpeó con una intensidad sin precedentes. Los anhelos de un futuro feliz se desvanecieron, reemplazados por la cruda verdad de la traición y la desolación. La confianza que alguna vez nos unió yacía destrozada a mis pies, hecha añicos más allá de toda reparación por mis propias ansias egoístas. Contemplé los escombros de mi existencia sin vislumbrar lo que deparaba el porvenir. El camino por delante se extendía ante mí sombrío y amenazante, sin un sendero claro hacia la redención a la vista. El remordimiento corroía sin cesar las decisiones que había tomado y las consecuencias que ahora debía afrontar. Había arrasado con todo lo que valoraba, dejando a mi paso únicamente una estela de destrucción. En el silencio abrumador de mi desesperación, comprendí que no existía marcha atrás, no había forma de deshacer el daño que había causado. Solo me quedaba recoger los fragmentos de mi vida hecha añicos e intentar vislumbrar una forma de seguir adelante, acosada por los espectros de mi pasado y la incertidumbre del mañana. En el enfrentamiento definitivo, la voz de Fernando resonó en el silencio como un cuchillo, exigiendo saber cómo planeaba resolver la situación. Sin embargo, no tenía respuestas. No había palabras que pudiera ofrecer ante la tarea abrumadora que se cernía sobre mí. El daño ya estaba hecho, la confianza destrozada más allá de toda reparación, y nada podía deshacer la irreparable devastación que había causado. Me quedé allí, sin habla y derrotada, mientras la cruda realidad de mi situación se imponía. El peso de mis acciones me aplastaba como una losa, dejándome asfixiada bajo el fardo de mi propia culpa y vergüenza. En ese instante de lucidez, comprendí que mi vida jamás sería la misma. Las repercusiones de mis actos habían alterado irremediablemente el curso de mi existencia. Sumida en un mar de pesar y dudas al contemplar los escombros de mi vida, vislumbré la magnitud del daño que había causado. Mi matrimonio estaba en ruinas, mi familia destrozada por mi traición. Aunque deseaba desesperadamente una oportunidad de redención, sabía en lo más profundo de mi ser que algunas heridas jamás cicatrizarían por completo, algunos errores nunca serían perdonados. Al final, solo me restaba aceptar las consecuencias de mis actos e intentar encontrar una forma de convivir con las decisiones que había tomado, atormentada por el conocimiento de que jamás podría escapar verdaderamente del pasado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Don Miguel, al percatarse de la gravedad de la situación y del evidente dolor de Fernando, intervino de una manera que nunca podría haber previsto. Dio un paso adelante y colocó una mano reconfortante en el hombro de su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Y Fernando, comenzó con una voz firme pero gentil. Y cometí un gran error, y toda la culpa es mía. Dejé que mis sentimientos se salieran de control y puse en peligro tu matrimonio. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. La culpa no es de Beatriz, ella solo se vio atrapada en una situación que yo creé. Si alguien debe ser culpable aquí, soy yo. Fernando, sorprendido por la confesión de su padre, miró de uno a otro, claramente luchando por procesar la situación. Padre, ¿cómo pudiste hacer esto?, y preguntó, su voz embargada por el dolor y la confusión. Don Miguel respiró hondo, su expresión llena de remordimiento. Estaba solo y vulnerable,
y me dejé llevar por sentimientos que no debía haber nutrido. Pero eso no justifica nada. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones, pero te pido que no dejes que esto destruya tu matrimonio. Beatriz todavía te ama y estoy verdaderamente arrepentido. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Miguel estaba asumiendo toda la responsabilidad para intentar salvar mi matrimonio. Su confesión trajo una nueva perspectiva a la situación, y aunque todavía había mucho dolor y desconfianza, la sinceridad en sus palabras abrió una pequeña puerta para la posibilidad de redención. Fernando se quedó en silencio durante un largo tiempo, claramente en conflicto. Finalmente, habló, su voz temblando de emoción. Esto no va a ser fácil, padre. Necesitaré tiempo para procesar todo esto. Pero si hay una posibilidad de salvar mi matrimonio, lo intentaré. Don Miguel asintió, la gratitud visible en sus ojos. Gracias, hijo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudaros a ti y a Beatriz a reconstruir lo que se ha perdido. A partir de ese momento, comenzamos un largo y difícil proceso de sanación. Aunque el camino era arduo y lleno de desafíos, había un pequeño atisbo de esperanza. Con el apoyo de Don Miguel y nuestra determinación de reconstruir nuestra vida juntos, comenzamos a encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. Y, sorprendentemente, esta dolorosa experiencia nos trajo una nueva comprensión del amor, el perdón y la importancia de la familia. Si te gustó esta historia, compártela, suscríbete al canal y dale un like para que sepamos que te está gustando el contenido. Te esperamos en el próximo vídeo.